Bienvenidos viajeros oníricos, estamos aquí para ver una historia especialmente perturbadora, una que nos mostrará cómo los demonios pueden caminar con forma de hombre y que el peor infierno puede estar en la tierra. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Yo soy Charlie Mustaine y bienvenidos a mi pesadilla. De acuerdo, me lo merezco. Actualmente estoy encerrado detrás de enormes paredes de concreto y sólidas puertas de acero en una penitenciaría de máxima seguridad. Estuve encerrado lo que se siente como una vida entera. Me lo gané y cada segundo que me pudro aquí es un acto de justicia, pero eso no cambia el hecho de que lo odio. Hace frío aquí. Dispongo de solo un catre de hormigón. Mi ropa me pica y es demasiado delgada para evitar los escalofríos. Las paredes son de un gris con un tinte verde enfermizo debido a los azulejos opacos que parecen pantanos y envían un brillo de colores groseros a la habitación que refleja el zumbido de la luz fluorescente sobre mí. La puerta es gruesa e inmóvil. Lo pintan del mismo tono de verde enfermizo que el suelo. Supongo que usan plomo para ahorrar costos. Tal vez si lo lamo suficientes veces pueda matar suficientes de mis células cerebrales para olvidar que estoy aquí. No tengo compañeros de celda. Eso pasa con los que son percibidos como riesgo extremo. Afortunadamente todavía puedo tener tiempo afuera y ducharme sin estar completamente supervisado. Eso es más de lo que puedo decir de muchos aquí. Mis únicos objetos son papel higiénico y mi diario. Me gané el diario con mucho trabajo y buen comportamiento. El lápiz con el que escribo está desafilado y no tiene goma de borrar. Es como el que usaría un golfista para llevar las tarjetas de puntuación. Se me permiten 4 horas al día con él, entre el desayuno y el almuerzo. Recibo el diario y el lápiz con mi comida y lo devuelvo en especie. Si al lápiz le faltan piezas o hay grandes rasgaduras en las páginas, lo perderé al día siguiente, así que cumplo el trato. Obedezco para poder tener un leve consuelo en esta jaula de hormigón en la que muero lentamente. Nuevamente, definitivamente me lo gané, pero eso no cambia el hecho de que la prisión es un infierno. Me gané mi lugar aquí porque maté gente, maté a mucha gente, maté a 20 personas para ser exactos, y esta es la primera vez que lo escribo. Superé el número de Hannibal, lo que por alguna razón me dio una sensación de logro. Sin embargo, lo que me dio más satisfacción fue la uniformidad del número. 20, 2, 0. 20, 20, un 2 y un 0. 2, diagonal 0, 2, 0, 20. Es un número uniforme y suave. Mi compulsión lo hizo de esta manera. 21 habría hecho que ser arrestado fuera un infierno. 15 hubiera estado bien, pero 20 era un número mucho más limpio. Incrementos de 5, siempre incrementos de 5. A veces durante un viaje de compras tomaba un chicle para tener 20 o 10 o 30 artículos iguales. Sin embargo, en el caso de asesinato fue mucho más intenso. El problema era el picor que sentía en el medio. Fue un dolor punzante en mi mente de 1 a 4 y de 6 a 9. La picazón no fue tan mala durante los 5, pero los 10, esas fueron las mejores épocas. Sin embargo, ese número eventualmente llamaría la atención. Ese número es en parte lo que me atrapó, pero tuve que rascarme la picazón, por así decirlo. Me hizo empatizar con los vampiros en las viejas historias de horror. La sensación de una sed dolorosa que no se puede saciar es una pesadilla. Lo mismo se mantuvo para mi edad, 40. Terminé a los 40, lo que me hizo feliz. Odiaba no tener una edad uniforme. Podría forzar los malos sentimientos de que mi edad terminaba en 5 o incluso en números, pero siempre tuve malos años con los 1, los 3, los 7 y los 9. Estoy divagando realmente.
Entiendo que es un comportamiento anormal, pero es una compulsión. Lo tengo manejable para que la mayoría nunca lo note en mi rutina diaria. Tengo que rememorar en estas páginas porque no tengo otra forma de volver atrás. Comenzó hace muchos años y el impulso solo creció a partir de ahí. La primera vez que maté fue interesante. Debí de haber sentido la necesidad de volver a matar de inmediato, como lo hice en años posteriores, pero al final no fue así. Dicen que la enfermedad mental empeora con la edad. Supongo que eso fue lo que me impidió volver a actuar tan pronto, pero no estoy seguro realmente. La primera vez que maté fue bastante mediocre. Estaba caminando a casa desde la escuela a través del bosque, un lugar donde muy pocos niños se atrevían a cruzar. Mientras caminaba me tropecé con un hombre. Él estaba claramente lesionado e incluso a la edad de 12 años sabía que le quedaba poco tiempo. Él se sentó, sujetándose el costado, jadeando con difíciles respiraciones. Él no me vio. Desde mi lugar pude ver un hueso largo y blanco que sobresalía de su pierna. Eso me daba a entender que el dolor sin duda era insoportable, pero él estaba callado. Pensé que quizás estaba en shock. Muy por encima de esta sección de bosque había un camino, y por lo que pude ver, un vehículo atravesó la barandilla. El vehículo destrozado, una camioneta Chevy C20 del 69, yacía destruida a unos 12 metros debajo de la carretera entre la maleza y la roca. Recuerdo ese camión porque terminé comprando uno muchos años después por una nostalgia secreta. De cualquier manera, el conductor se había levantado de los escombros y se arrastró en agonía unos 15 metros hasta el árbol más cercano, donde su fuerza le estaba fallando lentamente. Recuerdo haber visto un gran fragmento de metal que había sido arrancado del costado del camión y lo recogí. Caminé lentamente hacia el hombre que se acercó lastimosamente a mí en busca de ayuda. Empujé lentamente el borde afilado del metal en la garganta del hombre y observé cómo la sangre comenzaba a brotar de la herida y de su boca. Hizo gárgaras como un puerco ahogado en su propia sangre y después de un tiempo dejó de moverse para siempre. Fue un subidón que no puedo explicar. La emoción de poner fin a una vida humana es casi nula. Yo estuve contento por un fugaz momento. Observé el cuerpo durante algún tiempo antes de tomar un jirón ensangrentado de la parte de su pantalón que colgaba de un hilo, solo porque quería tener un recuerdo. Esa fue mi primera muerte. Nunca me atraparon, ni siquiera sospecharon de mí. Crecer en las montañas del sur me permitió mucha privacidad y me permitió salirme con la mía. A medida que pasaba el tiempo, también lo hacía la sensación de poder y de logro. Me sentía como un dios. Nadie sabía que yo era como era. Nunca sería sospechoso porque sabía esconderme. Me escondí bien porque supe esconderme. Desde que era pequeño sabía cómo pasar desapercibido. A veces era un desafío debido a mi apariencia, pero aprendí una habilidad simple: cómo esconderme a simple vista. Pude trabajar duro en segundo plano, saqué buenas notas y mantuve muy pocas amistades cercanas durante la escuela, por lo que nadie descubriría nada sobre mí. Sin embargo, me aseguré de que todos tuvieran algo bueno que decir sobre mí, cargando comestibles, ayudando a los niños a estudiar, siempre usando buenos modales. Me gradué en los rangos superiores de mi clase y pronto asistí a la universidad local. Después de obtener un título en negocios, trabajé duro donde pude y recaudé suficiente dinero para comprar mi propio camión. Trabajé montado en la carretera como camionero durante años y finalmente compré 2 camiones más. A los 35 era un respetable dueño de un negocio en mi ciudad. Tenía mi despacho propio y algunos conductores. Obviamente todavía conducía incluso como propietario porque me mantenía cerca de mi única pasión real. Me escondí bien a plena vista porque los blancos aman a los negros.
En un pueblo de 90% blancos y 10% otros, aprendí a mezclarme a pesar de ser una minoría. Aprende a hablar como ellos. Si aprendes a caminar como ellos, puedes manipularlos en lo que quieras. Los odio, no a la gente blanca, simplemente los odio a todos. Mi madre murió poco después de que me gradué de la escuela secundaria debido a una insuficiencia cardíaca y yo me sentí liberado porque tenía en alta estima su opinión. Sus opiniones a menudo me mantenían en línea respetable. Cuando ella murió, fui libre de perseguir mis propios intereses. Mi padre, aunque era un buen hombre por derecho propio, nunca tuvo mucho peso en mis acciones, así que seguí el camino que elegí para mí a pesar de sus sentimientos. De cualquier manera, me debilité durante algún tiempo después del primer asesinato. El impulso creció lentamente. En la escuela secundaria mantuve los ojos bien abiertos en busca de otra oportunidad de acabar con mi vida. Finalmente, ese día llegó. La segunda vez que asesiné fue igualmente aburrida. Me encontraba en una fiesta de graduación y toda la clase de último año estaba bebiendo mucho, todos menos yo. Estábamos en la casa de la estudiante más adinerada, quien había mantenido un historial impecable tanto en la secundaria como en la preparatoria. Aprendí dos cosas esa noche. La primera es una joven bien educada y bien educada no era diferente a cualquier otra persona en cuanto a tener un lado oscuro. Ella quería ser recordada por una fiesta, no por sus buenas notas, no por sus actos generosos, no por su modesta manera de vestir, no, sino por una fiesta. Todo el mundo tiene un lado oscuro de alguna manera. Eso fue lo primero que aprendí. Lo segundo era que si todo el mundo está borracho y bailando en el tejado, podrías golpear a cierta joven con suficiente discreción como para enviarla 3 pisos abajo contra el cemento y hacer que pareciera un accidente. Ay, ella aterrizó con un golpe que solo puedo replicar en mis sueños. Esa fue la primera vez que me excitaba un asesinato. No estoy seguro de por qué. Ella llevaba un traje de 2 piezas, del cual asumo que sus padres no sabían nada, y su piel era pálida y suave. Su cabello castaño oscuro fluía más allá de sus hombros y la mirada de total confusión y terror en su rostro de inocencia no tuvo precio. La sangre brotó de su cabeza y se filtró en su piscina cercana. Me gustaba, se podría decir que sí, pero solo porque representaba algo que no existe. Inocencia humana y nada más. Cuando su cráneo golpeó con fuerza contra el pavimento, me emocioné al instante. Tuve que escabullirme para robar un recuerdo de la habitación de la chica. Mientras tanto, los asistentes a la fiesta se volvieron locos tratando de reparar una situación que estaba más que rota. El caos que causé esa noche revivió nuevamente ese profundo sentido del logro que solo proviene de la muerte. Esa fue la segunda vez que maté. Tenía también 18 años de edad y fue el año en el que llegué a mi actual talla, 1,88 m y 103 kilos. Siempre me había gustado levantar pesas y trabajar en mi salud en general. Un depredador gordo es un mal depredador, así que mantuve mi nivel de condición física durante la mayor parte de mi vida adulta. Tuve que hacerlo para poder perseguir mi pasión. Por supuesto, las cosas tendrían una forma de alcanzarme. Fui encarcelado con una desafortunada montaña de evidencia. No diría que cubrí todo a la perfección para asegurarme de que no me atraparan, pero en su momento en que fui lo suficientemente cuidadoso. En retrospectiva es obvio que no lo hice.
Recuerdo el día que me atraparon. Había cumplido 40 años el mes anterior y estaba en el camino entregando un envío de madera contrachapada. Estaba al volante de mi camión en la zona rural de Alabama. Estaba tomando un camino secundario porque disfruto del paisaje y cuando eres el jefe puedes establecer tu propio horario. En este punto había matado a 19 personas y la picazón era muy fuerte. Tenía que frotarme la nuca cuando me daba cuenta. Fue entonces cuando la vi. A kilómetros de distancia de cualquier estructura o de cualquier persona viva había un Volkswagen Beetle azul baby averiado. Las luces de emergencia parpadeaban y una mujer miraba dentro del compartimiento del motor. La altura de mi camión me permitió escanear tanto su automóvil como el área que nos rodeaba. Era hierba y árboles altos sin cortar, cubiertos de completa oscuridad debido a la noche nublada. No había nadie en kilómetros y kilómetros. Podríamos estar juntos. Me detuve detrás de ella, con mis luces bajas para no asustarla. Salí del camión y me dirigí hacia ella. Perdóneme, señora, le dije con calma. Creo que puedo ayudarla. Había trabajado en mi voz durante años para darle seguridad a las víctimas. ¿Está bien?, pregunté, y ella sintió detrás de su capucha y la vi con mejor luz. Era una joven hispana. Su ropa estaba hecha a jirones, pero creo que eso era intencional. Tenía el pelo oscuro y sedoso hasta los hombros y gafas negras de bibliotecaria. Era bonita, lo cual fue una gran ventaja para mí. Considero matar como una cena. Vas a conseguir tu comida, pero cuando ésta incluye postre, ¡mua!, es mucho mejor. También sabía que ella podría completar este ciclo. Ella podría ser la número 20 y yo al fin podría descansar. ¿Sabes qué era mejor aún? Era pequeña, por lo que me daría poca pelea. Creo que el motor está descompuesto, dijo con la desesperación que estos bosques oscuros pueden generar. Ella solo quería salir del peligro. Puedo llevarla. Soy el dueño de esta empresa, así que puedo salirme de la ruta. La verdad es que no quería sonar presuntuoso, pero sabía que al convertirme en el gerente eliminaría la mentalidad de conductor de camión espeluznante de película de horror. No sé, dijo ella. Se lo prometo, dije con mi mejor voz de zip-a-didi-doo-da. Te llevaré directamente a la ciudad para que encuentres un teléfono. No quiero sonar insistente, pero mi esposa me mataría si dejo a una joven que se quede varada en el bosque. Yo no estaba casado, pero esa es otra forma de desarmarla. Una cónyuge siempre hace que un hombre se vea menos peligroso. Está bien, dijo ella, con su miedo siendo reprimido por su escepticismo. Incluso me dio las gracias. Te abriré la puerta, le dije, y mientras caminaba hacia el lado del pasajero, yo lo hice. Abrí la puerta y cuando ella dio su primer paso, la agarré del tobillo y tiré de ella hacia abajo con tanta fuerza como pude. Su mandíbula chocó contra las escaleras de metal tachonado con muchísima fuerza. Algunos de sus dientes se rompieron. Pude oír el crujido que emanó de su cráneo al partirse. Cayó sin fuerzas al suelo y la levanté sin problemas y me la eché al hombro. No se movió y yo pude agarrar una llave de tubo grande de mi equipo y mientras lo hacía podía sentir la sangre caliente de su boca derramándose por mi hombro. La llevé hasta la hierba alta, justo fuera de la vista. Estando ahí le hice el amor. Ya había hecho el amor antes con algunas de mis víctimas, pero esto era especial. Ella era la número 20. Ella completaría la necesidad. A mitad de camino empezó a despertarse y la pobre intentó forcejear.
A partir de ahí tuve que actuar. Tomé la llave de tubo y comencé a golpearla. Ella luchó por gritar, pero debido a su mandíbula rota no podía hacerlo. La golpeé en su bonita cara, una y otra 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 vez. Cuando terminé con ella, saqué su billetera de sus jeans y la dejé a nuestro lado. Creo que se llamaba Hannah. También había tomado sus anteojos que cayeron cuando su cara chocó contra mi camión. Conduje, abandonando la escena por completo. Tuve que volver a entrar a la carretera algún tiempo después y entonces vi las luces en mi espejo. Me habían detenido antes, una vez incluso con un cuerpo detrás de mí, así que no estaba preocupado. El oficial caminó a mi lado y me llamó por mi nombre, en un comportamiento que me resultó ilegible. Sí, señor, soy yo, respondí con frialdad, sosteniendo mi identificación y el papeleo por el camión y la entrega. Luego habló por radio y dijo: lo encontramos. Oficial, ¿qué está pa? Pero fui interrumpido y el oficial me pidió que saliera del camión y que me diera la vuelta, colocando mis manos detrás de la espalda. ¿Por qué?, exigí saber. No iba a ser esposado y restringido sin una buena razón. Pero él me giró violentamente hacia mi camión y me puso las esposas en las muñecas. Desde allí me sentó en el pavimento y pidió refuerzo. Cuando llegaron los otros oficiales, uno finalmente notó la sangre en mi espalda. Luego encontraron las gafas, la llave de tubo mal limpiada y recibieron noticias de varias brutales mutilaciones en varias ciudades del área. Inicialmente me detuvieron porque uno de mis malditos conductores fue atrapado con marihuana y querían detener todos los camiones de mi propiedad para asegurarse de que fuéramos legítimos. Eso sería incluso gracioso si no fuera tan irritante. Me derribaron por un maldito tecnicismo. Mi carrera duró de los 12 a los 40 años. No me detectaron durante todo ese tiempo. Cambié mi modus operandi. Solo maté extraños. Tuve mucho cuidado. Y un tecnicismo me detuvo. Mi sencilla casa fue revuelta hasta que encontraron mi cofre del tesoro, una caja de zapatos con los recuerdos tomados y los recortes de la prensa. A partir de ahí fue fácil ubicarme en cada uno de los asesinatos. Todos los vagabundos asesinados a puñaladas en las ciudades, cada prostituta a la que le faltaba la cabeza, cada niño sin supervisión en calles llenas de gente. Yo estaba vinculado a todos y cada uno de ellos. Ahora, uno puede preguntar, ¿por qué serías tan estúpido para guardar recuerdos? A eso diría que tenía que hacerlo. Era mi pasión y lo único que me daba sentido. Tenía que mantener algo a mi alrededor y eran los únicos recuerdos que podía tener de aquellos felices tiempos. Como escribí al principio, merezco estar en prisión, pero no me arrepiento en lo más mínimo de nada de lo que he hecho. El juicio fue agotador e irritante. Dado que maté a través de fronteras estatales, hubo discusiones sobre dónde celebrar mi juicio, pero se convirtió en un problema federal, lo que solo significaba
Más burocracia. Mi abogado explicó que muchos de los asesinatos serían circunstanciales en el mejor de los casos, pero muchos tienen mi ADN ahora conectado a la escena y serían casi imposibles de negar. Decidí tirar la toalla. Los medios de comunicación buscaban sangre, el público buscaba sangre y el jurado buscaba sangre. Me cansé. Así que ahora era el momento de devolver el favor. No había forma de evitar una sentencia de cadena perpetua, así que bien podía sincerarme y contarles la historia de todas mis hazañas a una sala de jurados aterrorizados y a miembros de las familias ardiendo de odio. A pesar de las dificultades para encontrar alguna evidencia de mis asesinatos, solo fui condenado por 18 de los 20. Sin embargo, fui castigado por todos. El día de mi sentencia me quedé quieto y estoico ante el juez. Podía sentir los ojos de todos los presentes intentando quemarme, pero fallando en el intento. El juez me miró y divagó sobre mis crueldades y resentimientos contra la humanidad. Todo el tiempo que zumbó estuvo pensando que la pena de muerte era ilegal en el estado. Fue completamente satisfactorio conocer a las multitudes alborotadas que pedían mi cabeza cuando la ley no lo permitía. Me desperté cuando llegó a la oración. Al ver que la pena de muerte es ilegal en este estado, solo puedo hacer lo máximo que me permite la ley. Por la presente lo condeno a 1001 cadenas perpetuas. El maldito estaba siendo melodramático. Nunca en la historia había habido una sentencia tan estúpida. Y lo que es peor, el número es desigual. Es decir, el resto de mi vida tendría que decir 1001 hasta discutir mi sentencia. Estoy seguro que el maldito sabía que eso me molestaba y por eso se lo grité. ¿Por qué 1001? La sala del tribunal se silenció. Las familias y los amigos del jurado me miraban con desprecio, pero eso no me importó entonces y menos ahora. El juez se inclinó sobre su podio, sonrió con una presunción que aún me hierve la sangre y con calma respondió: para atormentarte. Así es como llegué a donde estoy ahora. No interactúo con los otros reclusos o los guardias. Me ocupo de mis asuntos lo mejor que puedo. No me gusta pensar en mi frase porque me da comezón. Es similar a cuando no pagas una factura, pero no tienes los fondos. Es una incomodidad mental estremecedora. Escribí el resto de esto como testimonio de lo que sucedió ayer, con la esperanza de que llegue a alguien de afuera. Mi día comenzó normalmente. Una fuerte campana sonó y me puse de pie. A partir de ahí, mi puerta se abrió y caminé hacia las duchas. Traté de encontrarme al final de la fila para aprovechar al máximo mi celda. También me gusta mi privacidad, ¿sabes? Los reclusos aquí son insufribles, criminales sin educación que no tendrían vida fuera de estos muros. Mis compañeros de prisión negros me dieron un infierno por estar loco, ya que los asesinos en serie negros somos considerados una normalidad. Las otras razas tienden a quedarse solas, menos unos pocos miembros de la hermandad aria, quienes ocasionalmente lanzaban insultos en mi dirección. Entré a la ducha como de costumbre, pero sentía una sensación innata de pavor que no sé cómo describir. Me sentí desagradable, observado y solo y muy solo, todo al mismo tiempo. Estaba bastante desesperado, casi en pánico. Rápidamente terminé de ducharme y salí de las instalaciones. Los pasillos estaban en silencio y el guardia estacionario no estaba en su puesto frente a mi celda. Estaba solo en el pasillo. De repente, una gran mano me agarró del hombro y me ordenó que avanzara.
Lo siguiente que supe fue que estaba siendo escoltado hacia la oficina del alcaide. Estaba un poco aturdido, he de decir, pero obedecí. Caminé por los estrechos pasillos hasta que llegué a la última habitación a la derecha. El interior estaba totalmente oscuro, excepto una lámpara tenue que iluminaba un escritorio. La mano me empujó y cerró la puerta detrás de mí. Vi la silueta de un guardia y me hizo señas para que me sentara. Me senté frente a él en un silencio incómodo. Él no se movió y yo tampoco. Iba a obligarlo a dar el primer paso. Después de lo que pareció una eternidad, al fin habló. «Vamos a repasar tu archivo», dijo, con un leve acento sureño. No respondí. Él no dio ninguna indicación de por qué, así que esperé un momento. A partir de aquí voy a parafrasear lo que dijo, ya que mi memoria no puede recrear toda la conversación perfectamente. Cargo 1. Confesado, no condenado. El hombre cae por un precipicio y tú lo ayudas a pasar. Tenías 12 años, por lo que no se te incluyó en tu archivo final, pero vale la pena mencionarlo. Cargo 2. Confesado, convicto. Confesaste que empujaste a una mujer desde un techo y luego le robaste un trofeo a su casa. Tenías 18. Cargo 3. Confesado, condenado. Hombre sin hogar cerca de tu universidad. Lo apuñalaste y le sacaste un diente. Tenías 20 años. Cargo 4. Confesado, no condenado. Dices haber disparado a una prostituta en Texas. El recuerdo que te llevaste no podía relacionarte con el crimen y ella no tenía familia. Tenías 24 años, no te condenaron, pero tú sabes bien que lo hiciste. Casos del 5 al 9, confesado y condenado por todos los cargos. Mataste a 5 vagabundos antes de cambiar tu modus operandi. Eso fue inteligente. Todos fueron estrangulados y te quedaste con un mechón de cabello. Luego los dejaste en la carretera. Cargo 10. Confesado, convicto. Tomaste a un niño perdido de 12 años y lo ahogaste. A esas alturas te iba bien en la vida, pero el asesinato seguía llamándote, ¿verdad? Cargo 11. Confesado y convicto. Este es especial, ¿verdad? Esa empleada de la gasolinera a la que acechaste por un tiempo, la seguiste hasta su casa y entraste. Te tomaste tu tiempo y lo hiciste bien. Ella rompió tu racha perfecta y la ibas a hacer pagar, ¿verdad? Guardaste su relicario. Cargo 12. Confesado, convicto. Tomaste a una joven de un club local de Missouri, la estrangulaste en el momento que cerró la puerta y la violaste, para después llevarte sus dientes. Cargo del 13 al 17, confesado y condenado por todos los cargos. Esa fue la fase del autostopista. Aquí parece que solo querías cerrar la brecha, te volviste descuidado, dejaste mucha evidencia detrás. Supongo que debido a que eran vagabundos, eso no le importaba a nadie, ¿verdad? Cargo 18. Confesado, convicto. Mataste a una ama de casa en Florida. Estabas de vacaciones en ese momento. La viste y tenías que hacer algo. Esperaste hasta que su esposo se fuera para divertirte. Otra violación y estrangulamiento. Tomaste su collar empapado de sangre. Cargo 19. Confesado, convicto. Viste un corredor en una mañana y lo seguiste en tu camioneta. Conocías su rutina. Esperaste en los arbustos hasta que pasó. Lo mataste con un martillo y le quitaste uno de sus tenis. Cargo 20. Confesado, convicto. El que te derribó. No pudiste resistirte a ella. Fuiste demasiado descuidado, te emocionaste demasiado y eso te trajo aquí. Le quitaste los lentes a la chica y la golpeaste en la cabeza además de violarla. ¿Sabes cómo te llaman? Él me lo preguntó incrédulo y yo estaba furioso por esto. El bastardeo completo de mi trabajo. Había hecho tanto durante tanto tiempo y él lo barrió como una columna de obituario. Lo miré en la oscuridad antes de responder.
el asesino de la búsqueda del tesoro. Yo odiaba ese nombre. Me lo pusieron en el Scavenger Hunt Killer porque mis asesinatos se extendieron hasta ahora y coleccionaba artículos extraños e inconexos. Nuevamente mis trabajos y esfuerzos, todo reducido a un chiste. Eso todavía me enferma. El alcaide volvió a hablar. ¿Lo lamentas? Me senté un momento antes de responder. ¿Eso importaría? El alcaide se rió entre dientes con una risa profunda y gutural. No, supongo que realmente no. Sabes, no lo entiendo. Eres un hombre muy inteligente, sano y bien hablado. ¿Por qué demonios tirarías eso a la basura? Me senté en silencio enojado. Me negué a darle a ese hombre la satisfacción de una respuesta. ¿Crees en Dios?, preguntó, y su tono había cambiado. Me mordí la lengua antes de decirle que no. Lástima, respondió con indiferencia, como si la respuesta realmente no le importara. Eso haría que lo que estoy a punto de decirte fuera mucho mejor. Tu sentencia está siendo conmutada. Al escuchar eso levanté una ceja con incredulidad. ¿Es en serio? Sí, es en serio. El hombre estaba todavía en las sombras, pero sabía que estaba sonriendo. ¿Y qué tiene que ver eso con Dios? Sé que debería haber tenido preguntas mucho más importantes que hacer en ese momento, pero tenía curiosidad. Supuse que quería decir que debía estar agradecido. Bueno, eso haría que la siguiente parte fuera más fácil. Falleciste esta mañana, hijo. Antes de que pudiera responder, su mano arrojó algunas fotos frente a mí, y en ellas estaba yo. Me quedé boquiabierto al verme tirado en el piso de la ducha cubierto de sangre. Me habían apuñalado por la espalda, según parece. Sí, así es, dijo el guardia, o lo que al menos se parecía a un guardia. Un tipo ario quería probar su poder apuñalando a un asesino en serie negro hasta matarlo en la ducha. Sin embargo, no funcionó, ya que fue atrapado y lo más probable es que esté en aislamiento, si eso te sirve de algún consuelo. Lo miré y luego miré las fotografías. Yo simplemente no puedo aceptarlo. Esto es absurdo. Sé que parece extraño, pero escúchame. ¿Sabes qué son los universalistas? No. Bueno, básicamente establece que todos entran al cielo, incluso asesinos como tú. ¿El cielo? ¿Esto es una broma? Quisieras que lo fuera, ¿verdad? Pero no. Mira, estas son las malas noticias. Católicos, musulmanes, budistas, la mayoría de ellos creen en un plano temporal, por lo que también, y en eso tienen algo de razón, pero mira, con el paso del tiempo todos siguen adelante hacia el cielo, pero antes de que alguien pueda hacer eso, deben resolver todas sus obligaciones terrenales y juicios. Antes de que yo pudiera comentar algo, el guardia contuvo el aliento y explicó más. Moriste esta mañana, cumpliste una de tus 1001 condenas perpetuas. Bienvenido a la número 2. Al escuchar eso me puse de pie e intenté largarme, ya que esto no era gracioso. Al escuchar eso intenté ponerme de pie, pero descubrí que no podía moverme. Estaba congelado en ese lugar, incapaz de mover mi cuerpo. Mis ojos se sentían como si estuviera siendo empujado hacia el asiento. Por favor, siéntate, o más bien, quédate sentado. Ahora, no estás muerto, acabas de empezar otra fase. Te volveré a la normalidad cuando te vayas, ¿está bien? Cuando te despida te irás de aquí y volverás a tu litera, ¿entendido? Yo asentí, todavía aturdido por lo que entonces supe era verdad. Su voz, el miedo inexplicable que sentía en la mañana,
Salí de la oficina del alcaide ese día, sintiendo una desesperanza que nunca había conocido. La prisión era la misma, pero no lo era. Era más solitario, más oscuro. Esto se siente como hace una eternidad y he aprendido algunas cosas desde entonces. Primero, de por vida no significa desde la edad en la que estás encarcelado. Esperaba una sentencia de vida que se redujera a unos 40 años, pero después de hablar con alguno de los otros reclusos con sentencias similares a quienes a veces veo con moderación, aprendí que eso varía entre 80 y 120 años. Varía, pero nunca es menos de 80. Supongo que los guardias no se dan cuenta después de cierto punto. Además, supongo que no registran en sus mentes que parece que nunca nos vamos. Es inexplicable, pero esto es lo que está pasando. En segundo lugar, cada vuelta te cambia. Los prisioneros no te notan, los otros como tú tienen menos palabras. Los guardias siempre parecían estar fuera de la línea de visión, incluso cuando interactuaban contigo. Incluso entonces eran como sombras fugaces. Me estoy desmoronando mentalmente. Entraré en las duchas y veré a alguien afeitándose, incluso hablaré largamente con él. Sin embargo, cuando dé vuelta en una esquina, se habrá ido cuando regrese. Luego aprendí que el suicidio no funciona. Lo aprendí de la misma manera que todos los presos como yo. Me corté las muñecas y me dolieron durante una semana. Tragué lejía y tuve un terrible dolor de estómago, pero no obtuve la muerte. Me colgué y me agité completamente consciente durante 8 horas seguidas hasta que un guardia me encontró mientras me traía el desayuno a la mañana siguiente. Aprendí que ser asesinado sí reduce el tiempo, pero asesinar lo suma, así que nadie en el corredor de por vida asesina aquí. Finalmente, escapar no parece ser una opción. A veces tenemos corredores, hombres que acaban de terminar su primera fase, simplemente entran en pánico y salen corriendo. Cuando eso pasa, los francotiradores ni siquiera se giran. El último bastardo que lo intentó simplemente cayó al cielo y se sacudió violentamente y murió ahí mismo de un infarto. Lo vi una semana después, tercera cadena perpetua y terminó medio lisiado. Supongo que nos castigarán si tratamos de irnos. No sé si es permanente. Era un desastre al regresar. Me recordó a los gatos de mi barrio cuando era niño. La primera vez que los lastimas, el animal se contrae y se vuelve neurótico, pero con el tiempo suficiente acepta su destino. El hombre ahora pasa sus días mirando en silencio con ojos muertos a cualquier fuente de luz que esté a su alrededor. Para algunos creo que esto es un limbo, donde permanecemos atrapados en la prisión en la que fuimos condenados hasta que nuestros cuerpos, mentes y almas hayan terminado sus malditas sentencias. Para otros esto es una especie de purgatorio, donde estamos atrapados por la eternidad antes de ir a un paraíso. De cualquier manera, nos vemos obligados a quedarnos, obligados a vivir hasta que paguemos nuestras deudas sin morir de verdad. Ni siquiera sé si el tiempo es el mismo ahora, pero si estás leyendo esto, logré sacar estas páginas de la prisión con éxito. Tengo un puñado de planes que puedo registrar. No puedo arriesgarme a represalias si mis planes fallan. Dejo este diario para cualquiera que sea un criminal o quiera convertirse en uno. Me quedan entre 80.000 y 100.000 años aquí. No siento remordimiento, pero desearía haber sabido esto antes. Esto es simplemente una advertencia. 100.000 años en una losa de hormigón, una superficie dura e implacable. 100.000 años con 1 hora al día en un paisaje terrestre moribundo que apenas reconozco. 100.000 años de suelos verdes enfermizos y frías puertas de acero que se mueven por nada. 100.000 años de trapear pisos o fregar inodoros. 100.000 años de ser monitoreado por seres que no puedo comprender completamente, mientras su horror ardiente estalla en el fondo de mi mente. 1.001 cadenas perpetuas, 1.000 cadenas perpetuas que cumplir.
Solo una pequeña cosa me da consuelo. Con 1000 cadenas perpetuas, al menos ahora tengo un número limpio. Espero no morir demasiado pronto y arruinar esta bonita y tranquila vida, porque lo próximo que vea quizás sea el infierno. Y bueno, viajeros oníricos, eso fue todo por ahora. Díganme qué les pareció esta historia. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine y les deseo que tengan pesadillas esta noche.